Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a todas, ¿cómo les va? Este es el tercer encuentro y último de este ciclo que tenemos de charlas sobre inclusión educativa en educación secundaria. En este último encuentro contamos con la presencia del licenciado Walter Muscolo, que es el director también del Instituto 24 de Formación Docente de Bernal. Y bueno, la idea de esta charla va a ser abocarnos a cuestiones por ahí un poco más amplias de lo que estuvimos trabajando en charlas anteriores, porque las charlas anteriores se abocaron a la inclusión en educación secundaria y trabajamos específicamente en proyectos de inclusión para personas que tienen ciertas condiciones y necesidades que hacen que pensemos en ellos, ¿sí? Y adecuemos nuestro proyecto de enseñanza junto con una institución obviamente que nos apoya y junto a un grupo de familiares, de familia, de compañeros que también se tiene que dar, ¿no? La idea de esta clase, de este encuentro, va a ser, de la mano del licenciado, es trabajar un poquitito acerca de aspectos vinculados más con la diversidad y la inclusión ya no pensada exclusivamente para estas personas con las que estuvimos trabajando los encuentros anteriores. La idea es que ustedes vayan haciendo preguntas a lo largo de la charla, ¿sí? Hay muchos que ya me las pasaron por mensajito y yo ya tengo un esquema armado como para que Walter pueda también ir diagramando la charla en función de las preguntas que van surgiendo. Y Ana Laura lo que va a hacer es ir registrando a través del chat todas las preguntas que ustedes tengan, ¿sí? No hace falta que las guardemos a lo último, podemos entre medio de lo que Walter va charlando generar esos espacios, ¿sí? Para que ustedes puedan preguntar, y la idea es que esta charla nos sirva a todos, por eso también la quisimos hacer por ahí más abierta y flexible que las charlas anteriores. No sé, Ana Laura, si querías decir algo más, si me estoy olvidando de algo. Creo que no, que recuerden que como esta vez estamos en Zoom, tienen la opción de levantar la mano o de usar las reacciones si quisieran intervenir en el medio y decir, en vez de grabar la pregunta en el chat, directamente decirla en el momento, así que está esa opción que quizás sea práctica también, y además es ameno eso, escuchar las voces de los que están interviniendo. Así que nada más que eso. Listo, Walter, arrancá y de ahí vamos Bueno, diagramando. Largamos entonces. Bueno, gracias chicas, gracias Melissa, gracias Ana Laura por invitarme, ¿sí? Yo en general estoy bastante más vinculado a lo que tiene que ver con políticas educativas o con historia de la educación, en cuanto a espacios curriculares en los cuales trabajo y en los cuales me he formado, pero desde hace ya un tiempo a esta fecha han aparecido algunos espacios en el profesorado y también en actividades por ahí que tengo fuera del profesorado que tienen que ver con capacitación a través del CIE, todo lo que es la asistencia y el acompañamiento a secundaria específicamente, que también abrieron otra puerta relacionada con el tema del trabajo en ámbitos diversos, ¿sí? Con lo cual, por ahí esto que ustedes empezaron a trabajar el día de hace 3 encuentros, en realidad, si bien tuvo que ver o tiene que ver con un abordaje por ahí más pensado en términos de inclusión, pensando en ese proceso de inclusión, un sujeto con otro tipo de necesidades, con otro tipo de particularidades, me parece que por ahí también es necesario pensar la concepción de lo diverso en el marco de un sistema educativo que no lo es, concretamente, ¿sí? Yo por ahí lo que preferiría, si les parece bien, lo comentaba el otro día con Melissa, es hacer como una pequeña introducción con relación a esto y desde qué lugar yo entiendo esta lógica, y después si ustedes quieren preguntar, estaría bueno en términos de lo diverso que somos, de vernos, ¿sí? Porque veo muchas fotos y no sé quiénes son, así los puedo conocer también, y si quieren interrumpirme en la medida que voy hablando, la verdad que no tengo problema, ¿sí? Sería bueno que pudiera ser de mucho más intercambio que un monólogo de mi parte con relación a este tema, ¿sí? La introducción va a ser cortita de cualquier manera, así que después por ahí podemos avanzar sobre las preguntas y sobre lo que vaya apareciendo, ¿sí? Yo por ahí lo que me gustaría enfatizar inicialmente es que en general la escuela se ha apoyado como históricamente en una concepción ligada a esto de lo universal, ¿no? Ustedes por ahí lo habrán estudiado en algunas materias o lo estarán estudiando ahora,
¿sí? A pesar de esta idea de universalización del aparato escolar, de universalización de la cultura, ¿sí? Que en realidad ese proceso de universalización no contribuyó a ninguna otra cosa que no sea la legitimación de un proceso de producción de una identidad que históricamente siempre fue común o siempre fue pensada para los comunes, ¿no? Cuando uno habla de los comunes o ve materiales o lee materiales con relación a eso, los comunes, digamos, al principio de la escuela y en la formación del sistema educativo eran los blancos, los católicos, los hijos de la oligarquía, ¿sí? Y el resto hacía lo que podía. Esta idea de lo común se fue modificando, pero siempre aparece esta tensión ligada a la formación de un proceso identitario. Como yo por ahí sostengo en espacios que tienen que ver con la historia de la educación, con cada cambio de paradigma, con cada cambio de modelo político, económico y social, aparece un cambio en ese proceso identitario, con lo cual se vuelve a pensar la idea de ciudadano, se piensa el ciudadano a la luz de los cambios sociopolíticos, a la luz de los cambios socioeconómicos, y en virtud de eso se vuelve a plantear la necesidad de que la escuela salga a formar colectivamente una nueva noción de identidad. Por eso hablamos permanentemente de procesos identitarios en donde el aparato escolar, por universal y obligatorio que es el aparato por excelencia para generar esta situación de legitimación de identidades, ¿sí? Esta legitimación ligada a lo identitario en términos de lo común, en general lo que hizo fue eliminó las diferencias en pos de una homogeneización cultural. O sea, si hay algo que había que sostener, era que la cultura era una, y que si la cultura era una, todo el mundo debía compartir los rasgos de esa cultura, y el que no los compartía quedaba fuera. En realidad no había muchas más posibilidades de pensar la lógica social sin pensarla desde la transmisión cultural que producía la escuela, también otras instituciones, pero la escuela fundamentalmente, por esto que decía antes, y eso legalizó una posición fuertemente etnocéntrica que legitimó y naturalizó esta condición, ¿sí? La naturalizó a través del tiempo, ¿sí? Y naturalizó ciertas identidades en desmedio de otras. ¿Qué quiero decir? Que para poder pensar en una condición identitaria, necesariamente hay que pensar en qué condición identitaria no quiero. Y cuando pienso en qué condición identitaria no quiero, digo qué ciudadano no quiero, o digo qué no concibo como ciudadano, o cuál es aquel sujeto que no va a formar parte de esta nueva ciudadanía, y en función de eso lo pongo en el lugar del otro. Y cuando lo pongo en el lugar del otro, lo pongo afuera, ¿sí? Digamos, esta mirada del lugar del otro puede aparecer desde lo más complementario en términos de alguien que se apoya y conmigo construye un espacio común. En términos de lo que estoy diciendo, de alguien que me confronta, ¿no? Que alguien que se me pone enfrente, ¿sí? Cuando uno habla de esa construcción de identidades, justamente era poder pensar qué identidad se pensaba como esa lógica nacional y qué identidad se pensaba en el marco de un sujeto que no iba a poder incorporarse a esa lógica o a ese nuevo modelo cultural, ¿sí? En términos de esto, aparecen ciertas condiciones de subsidiariedad, de valoración, por el hecho de que no se puede adaptar ese otro a esa cultura, ¿sí? Y cuando aparece esa situación de devaloración y de no adaptación, necesariamente aparecen las categorías ligadas al que está afuera, ¿no? Uh-huh. Y las categorías ligadas al que está afuera son muchas, ¿sí? Es el que repite, en el caso de lo escolar, ¿no? Es el que abandona, es el que tiene una asistencia cíclica, es el que tiene una asistencia intermitente, es el que tiene sobredad. O sea, el sistema le pone categorías, le pone nombres para poder identificarlos fuera de lo que Teresi llama la trayectoria teórica, ¿sí? Lo pone en el marco de una trayectoria más real, ¿sí? Estas formas delinearon también la posibilidad de pensar un ser docente, ¿sí? Que mantuviese fuertemente esta impronta desde adentro de las paredes de la escuela hacia sus estudiantes, y también que esto pudiera ser replicado por sus mismos estudiantes hacia afuera de la escuela, y sumaran al crecimiento y la reproducción de ese modelo cultural. Con lo cual, en este aspecto aparece otro rasgo, que es la formación docente, que sin duda fue determinante
como diría Althusser, como aparato biológico del Estado que es y como instrumento del Estado que es el docente para poder reproducir estas culturas hegemónicas o estas condiciones identitarias hegemónicas. ¿Sí? Con lo cual, todos los argumentos vinculados a la tolerancia de esas diferencias o de esas desigualdades, ¿sí? Que fueron preconceptos o prejuicios que se acuñaron dentro del espacio escolar, necesariamente se profundizaron a lo largo de toda la historia. Y se profundizan con cada cambio de modelo socioeconómico o sociocultural que exista. En general nosotros nos asentamos sobre una sociedad que se construyó a partir de la diversificación social, ¿sí? De un proceso que por ahí algunos antropólogos etnocentristas llaman proceso de racialización de las relaciones de clase, porque este proceso racial, ¿sí?, en términos de clase, no tiene que ver con el concepto de raza como algo que puede diferenciarlo a uno del otro, sino con el concepto de lo cultural como rasgo diferenciado, ¿sí? Aquello que no se enmarca dentro de este modelo cultural, aquello que queda fuera de ese modelo cultural, también determina aspectos ligados a ese lugar social, ¿sí?, a ese espacio de estratificación social, ¿sí? Estas problemáticas ligadas a las diferencias se pusieron permanentemente de manifiesto dentro de lo que fue el sistema educativo, ¿sí? La exacerbación más fuerte de esta situación, por ahí nosotros la vamos a conocer porque es una condición tal vez un poco más epocal, más actual, dentro de lo que es la expresión más fuerte del modelo neoliberal, ¿sí? De los 70 a la fecha, digamos. Si bien uno pudiera hacer referencias históricas de cuestiones similares mucho tiempo antes, ¿sí?, de pensar la escuela inclusive en épocas en las cuales se pensaba para algunos y no para otros, ¿sí?, de pensar la idea de civilización y barbarie, tal vez los rasgos neoliberales le hayan instalado a esta lógica las condiciones, si se quieren, más canibalescas en términos de un otro que para subsistir se fagocita a aquel que no comparte parte de su cultura, ¿sí? Por eso digo, y decía antes que lo veía desde el lugar de la competencia, ¿sí? Este modelo neoliberal tendió fuertemente a la diversificación de perfiles, de forma de ser, ¿sí? Transformó la condición de ciudadano en la condición de consumidor, ¿sí? Produjo productos muy diferenciados de acuerdo a la capacidad adquisitiva que cada uno tenía en su sector social, lo cual generó grandes situaciones de desigualdad y profundizó la brecha ligada a poder pensar una escuela que, más que trabajar en términos de acercar a las personas de acuerdo a sus rasgos diferenciadamente culturales, la pensó legitimando este proceso de diferenciación cultural, ¿sí? Y la pensó legitimándola a partir de que aquello que se reproducía como contenido escolar, sin duda alguna también iba a ser un elemento que ponía al otro en un lugar de estándar, de estatus social diferente, en tanto y en cuanto pudiera ser atravesado por la escuela o no pudiera ser atravesado por la escuela, hubiese abandonado la escuela en parte de su escolaridad o la hubiese terminado, hubiera podido acceder al nivel secundario o hubiera podido acceder al nivel superior, ¿sí? Y de ahí en más, de acuerdo a las características educativas en términos estadísticos, ¿no?, que ese grupo social tuviese con relación a esto, ¿sí? Ahora, este contexto dentro de la escuela no es un contexto que se da ni de manera natural, ni tampoco es un contexto neutral, sino que es como es una permanente negociación de significados sociales que se producen dentro del escenario escolar, ¿sí? Estas prácticas sociales son prácticas cotidianas que para poder reproducirse tienen que estar a cargo de alguien que las legitime, en este caso es el docente, ¿sí? Y en el caso de ese proceso de legitimación, que las repita sistemáticamente hasta que el otro las tome como parte de ese acervo que le va a permitir
que algunas puertas de ese universo cultural se abran, a diferencia de aquellos que dicen que no van a participar de eso. ¿Sí? En este marco, por ahí uno puede pensar en algunos mitos que dentro de lo escolar aparecieron ligados a pensar la escuela, a pensar a los sujetos que asisten a la escuela y a pensar a los docentes que asisten también a las escuelas y a los sujetos que asisten a la escuela. Son, digamos, tres mitos que por ahí ayudan a pensar esta concepción de lo diverso, ligado a las representaciones que en general se construyeron históricamente sobre la noción de la escuela en términos homogéneos. La primera, y por eso es un mito, dice la escuela es igual para todos. ¿Sí? En realidad, si hay algo que la escuela no fue nunca, es igual para todos, porque de ninguna manera brindó ni las mismas oportunidades de acceso, ni las mismas oportunidades de permanencia, ni las mismas herramientas al final del recorrido escolar. De manera tal, en el ideario de este proceso de universalización, uno puede sostener la condición de una escuela igual para todos. ¿Por qué? Porque es obligatoria, porque es gratuita, ¿sí? Pero de ninguna manera esta condición garantiza igualdad de oportunidades, ¿sí? Por eso es un mito, porque en realidad sería muy difícil sostener desde cualquier marco teórico e inclusive desde la mirada de la praxis misma que esto sea realidad, ¿sí? El segundo mito dice que las escuelas en contextos de pobreza reproducen más condiciones de pobreza, ¿sí? Y esto necesariamente tiene que ver con las prácticas sociales que se dan dentro de la escuela. En general, en las escuelas en donde asisten poblaciones de características vulnerables o de alta vulnerabilidad, los estándares respecto de las prácticas que se llevan a cabo tienen que ver con reproducir situaciones de clase ligadas a esas condiciones de vulnerabilidad. Con lo cual, aparece fuertemente sostenido, inclusive a veces desde las representaciones de la misma institución, estos pibes no pueden, ¿sí? Estos villeros no van a poder porque la verdad que no tienen con qué, ¿sí? Estos bolivianos vienen a copar la tierra que es nuestra, con lo cual, si se quieren acomodar, que se acomoden a nuestra cultura, ¿sí? Es más, se han monopolizado los espacios escolares donde hay comunidades que por ahí se han asentado alrededor de la escuela, como las comunidades bolivianas, paraguayas, peruanas, ¿sí? Y esto la escuela en general lo profundizó desde el decir, digamos, ustedes no, ¿sí? Y el ustedes no tuvo que ver con profundizar esa condición de vulnerabilidad. Con lo cual, las prácticas no fueron superadoras de esa condición, reprodujeron y legitimaron esa condición para que siguiera siendo la misma. Por tal motivo, esa escuela siguió reproduciendo condiciones de pobreza, por un lado, porque no brindó herramientas para generar ningún aspecto ligado a la movilidad social, y de marginalidad, porque también es necesario pensarla en términos socioculturales. Y el tercer mito, que no es menor, a mí me parece que es uno de los que por ahí desde los 70 en adelante se entendió de manera más confusa, en realidad lo instalaron de manera más confusa, es esto de que las escuelas han dejado de enseñar para transformarse en escuelas que asisten, ¿sí? Esto coincide bastante con la aparición de los comedores escolares dentro de los servicios educativos, ¿sí? En realidad la aparición de los comedores escolares aparece como cubriendo una necesidad que antes de los 70 terminaba siendo un espacio necesario para poder lograr que los pibes vayan a la escuela, ¿sí? Lograr que los pibes tengan algún plato de comida, lograr que los pibes accedan, ¿sí?, a ciertas condiciones mínimas para después poder pensar en condiciones de educabilidad, ¿sí? Lo cierto es que en el discurso y en el imaginario también escolar, también atravesado por esta condición historizada y homogeneizante de la escuela, en algún momento se instaló fuertemente, ¿sí?, y esto empezó en los 70 y se profundizó en los 80, que la escuela resignaba contenidos curriculares, resignaba saberes, resignaba la enseñanza para asistir, ¿sí? En algunos autores que yo tuve la oportunidad de leer, sobre todo autores que están ligados a la etnografía educativa, en realidad planteaban una mirada interesante de esa situación, porque decían, digamos, ¿por qué no incluir o por qué no pensar la condición de esa nueva práctica escolar
¿sí? El comedor escolar o cualquier otra práctica que se lleva adelante que no tiene que ver con lo curricular como parte del contenido a enseñar, ¿sí? Hay muchas cuestiones que tienen que ver con el currículum oculto, con cuestiones que no están escritas en el currículum explícito, que se van a dar en el comedor, que se van a dar en la copa de leche, que se van a dar en el momento en donde eso irrumpe la situación de la clase. Yo me acuerdo una escuela en la que iba a haber un practicante y una de las quejas de la maestra era que la portera siempre interrumpía su clase con la copa de leche y desordenaba toda la actividad del grupo. Digo, ¿por qué no hacer que esa acción forma parte de la gestión pedagógica de ese espacio escolar? Digamos, no necesariamente alguien tiene que venir e irrumpir aquello que se está produciendo, pero ¿por qué no organizar eso dentro de lo pedagógico y por qué no utilizar ese momento como un espacio para poder enseñar otras cosas que no tienen que ver con lo que en el currículum está escrito? De esa manera no lo veríamos como una interrupción. Una consulta en torno a eso. Sí. Una consulta en todo lo que estás diciendo. Sí. Para lograr esto que vos estás diciendo, también se necesita y se requiere una organización institucional muy fuerte, ¿no? Porque en realidad, en este caso que estás planteando vos, donde la preceptora entra y reparte las leches y la profesora se está quejando de esas acciones, porque en realidad no hay una coordinación entre ellos. O sea, ya sabiendo que la escuela tiene un comedor y brinda esas prácticas para todos sus estudiantes, y vos esa práctica la querés incluir dentro del proceso que implica de enseñanza-aprendizaje que tiene la escuela, dentro de las acciones diarias de la escuela, deberían de estar todos articulados y de acuerdo para aprovechar eso. O sea, la profesora ya tendría que saber a qué esa hora entra y viene ese momento en donde a los chicos se le asigna la leche y ver de qué manera lo puede articular para poder llevarlo a algo que sea cotidiano, porque es cotidiano dentro del aula, y al mismo tiempo enriquecedor para lo que ella está trabajando en ese momento, porque no es un tiempo perdido en la clase de ella, no debería de serlo. No, seguro, seguro. Sí, yo lo que creo es que en realidad esta situación dominó el espacio escolar ligado a la necesidad de los chicos y de las chicas, obviamente, y no pudo ser pensado desde la gestión, no solo del maestro, sino del directivo, de todos, claro, como un espacio pedagógico. Eso. ¿Sí? Sí. Me parece cuando esto se instala como una necesidad y después esa necesidad no se la transforma en algo a trabajar que tenga con algunos aspectos más que enseñar que no sean aquellos que el currículum dice. Pero me parece que esto tiene que ser pensado no solo por el maestro, tiene que ser pensado por el director, por la directora, en donde redefinir este espacio como un espacio distinto, como un espacio que convoca a los estudiantes y a los docentes desde otro lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay conductas que tienen que ver con el orden, con la limpieza, hay chicos que, yo me acuerdo en esa misma escuela que mencionaba, porque cuando comían con la mano, en condiciones de mucha, digamos, de una situación sanitaria no muy adecuada. Bueno, tal vez ahí hubiera sido necesario enseñar a comer con tenedor y con cuchillo, a lavarse las manos. Me parece que hay montones de cuestiones que confluyen, que no tienen que ver con ponerla solamente en la caja de lo asistencial. Exactamente. ¿Sí? Si no, digamos, no cobra ningún sentido dentro de la escuela. En alguna medida... Bueno, Laura, ¿me quería decir algo? Sí, es esto, que en alguna medida la explosión de lo que significó el COVID, esta situación de enseñanza en un contexto de aislamiento, un poco provocó eso mismo. Yo pensaba el otro día, dando clases también en secundaria, pensaba, hay un montón de cosas que se pueden hacer distintas, que favorecen a uno. Obviamente, hablábamos antes de empezar con Melissa, respecto a los problemas que trae esta cuestión social que impacta en el aula. Pero aún así hay potencialidades que si uno las sabe aprovechar o las puede pensar, porque hay veces también que no se pueden pensar por falta de recursos, por falta de capacitación también, se puede llegar a ser enriquecedor. No sé si estás viendo los mensajes en el chat. Yo tengo una pregunta en torno a esto, que justo te la paso, que justo me la anoté de ayer. Me preguntaban ahora... Termino con una... Dale. Termino con una cosita que me parece que es central. Dale. En este escenario, digamos, que yo estoy planteando, la primera acción o el primer trabajo que tenemos que poder desarrollar es un trabajo de construcción de lo propio.
digamos, de construcción de ese lugar que ocupamos con relación a ese otro. Yo hablaba del otro como competencia, del otro como algo complementario. ¿Por qué? Porque la posibilidad de construir ese espacio implica pensarnos con el otro, pensarnos haciendo algo con el otro, ¿sí? No pensarnos trabajando con el otro en cuestiones diversas o en cuestiones que nos podrían llegar a confrontar mutuamente, ¿sí? Esta relación, que es bastante dialógica, diría Freire, en realidad debe ser planteada y animada desde el espacio escolar, pero para eso, el primero que tiene que animarse a deconstruir cierta mirada prejuiciosa de la realidad social en general, somos nosotros mismos. Digamos, a ver, el reconocimiento de nuestro lugar como sujetos sociales prejuiciosos, cargados de gran cantidad de significados, es el punto de partida para poder pensar este lugar de lo diferente. Digamos, si yo no puedo deconstruir ese espacio, es bastante difícil construir un espacio nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general todos nosotros estamos atravesados por una cultura escolar, por un espacio de formación, por una cultura familiar que está fuertemente arraigada en el lugar del prejuicio y en el lugar de la diferencia. Por eso es necesario este proceso de deconstrucción. Sin este proceso de deconstrucción, pensar que surja un discurso y después una práctica que atienda a la diversidad en el campo educativo, para mí es bastante improbable, ¿sí? Aunque el día, a ver, yo tengo una materia en primaria que se llama Pedagogías Críticas de las Diferencias, pero a veces cuando voy por la calle se me sale de la boca algo de ese imaginario que no debiera salir. Y al momento me pongo a pensar, digo, bueno, a ver, pero ¿cómo yo estoy enseñando esto y al mismo tiempo estoy haciendo una referencia que es absolutamente racista, ¿sí? Bueno, mientras no podamos ponernos a pensar y a reflexionar sobre eso que nos sigue pasando, va a ser bastante difícil construir un espacio escolar, ¿sí?, que es el que nos convoca, pensado desde lo diferente, pensado desde el lugar del otro, ¿sí? Yo creo que esto de pensar la atención de lo diverso, ¿sí?, en lugar de la diferencia dentro de lo escolar, que surge fuertemente en el siglo XX, en realidad surge porque viene necesariamente atado de repensar nuestras propias prácticas sociales para después ver cómo construimos nuevas prácticas sociales. Pero no se puede construir sobre aquello que nos domina o inclusive sobre aquello que es parte de nuestro vocabulario a veces cotidiano, ¿sí? Entonces, en el rol que vamos a tener y que tenemos dentro de la escuela, me parece que ese lugar de construcción lo podemos hacer colectivamente con los otros. Lo tenemos que proponer hacer con los otros, ¿sí? Porque si no partimos de ese lugar, es bastante difícil pensar un lugar nuevo, ¿sí? Digamos, me puedo llenar la boca del discurso ligado a la diversidad y de la atención de este proceso diverso y de una escuela de características heterogéneas y de atención de la heterogeneidad, pero en la realidad voy a seguir reproduciendo procesos de homogenización. Pero porque tienen que ver con mi propio acervo cultural, no porque tengan que ver con que yo soy mala o buena persona, o soy muy prejuicioso o poco prejuicioso. Tiene que ver con el atravesamiento que hizo la escuela, que hizo mi familia, que hizo toda mi historización como sujeto social que soy, y la que sigue haciendo, ¿no? Porque uno mira los medios de comunicación, digamos, va a las escuelas y se sigue encontrando con este tipo de prácticas. Con lo cual, digamos, no hay forma de construir un espacio nuevo si ese espacio viejo no se ve problematizado y de alguna manera repensado para que aparezca otro. No hay manera, digamos. Pensar el rol docente desde el lugar, desde ahora somos todos democráticos y atendemos lo diverso, me parece que forma parte del discurso, no forma parte de la práctica. De la realidad. Hoy. Y con los estudiantes de secundario, los chicos adolescentes con los que trabajamos hoy, ¿vos notás que hay una diferencia en torno a todas estas cuestiones culturales que nos atraviesan por ahí a nosotros, los docentes, pero el chico hoy adolescente, que ahora está cursando una secundaria, ¿vos notás una diferencia en ese acervo cultural que nombraste recién? Yo creo que los pibes de secundaria son mucho más abiertos y al mismo tiempo a veces también pueden ser mucho más lapidarios que nosotros mismos, ¿no? Pero Totalmente. tratándose de pensar este lugar, a mí me parece que es un espacio, digamos,
muy fértil para empezar a trabajar este tipo de cuestiones. Digamos, no son los pibes que éramos nosotros en la escuela secundaria, ni los atravesó en la misma realidad. Me parece que, habiendo trabajado en secundaria hasta el año pasado, ya este año no estoy en secundaria, yo encontraba mucho terreno para sembrar con el otro ideas nuevas. No, Sí, la verdad que no lo veo como un lugar de resistencia. No. Me parece que si hay resistencias, son resistencias que están impuestas por el imaginario institucional o familiar, no porque los pibes realmente las puedan pensar desde ese lugar. La verdad que no, yo creo que es un espacio fértil para poder trabajar esto. Sí, tal cual. No sé, Ana Laura, si vos querías... Sí, porque hay varias preguntitas en el chat, te las leo como para tener una idea de dónde viene. Claudio decía de las relaciones de poder que se juegan en la escuela, si eso tiene que tener, dice, en ese espacio en disputa entra la inclusión, dice, tomada como educación para y con la diversidad, como en ese espacio entre el juego de relaciones de poder entre homogeneidad estereotipada y quienes no adhieren a esa homogeneización. En ese sentido, preguntaba. Me parece que la escuela está cargada de esta ruptura. La escuela hoy está cargada de esta ruptura. Una escuela que adhiere fuertemente a un proceso más clasista y más homogeneizante, y por suerte muchos otros que piensan que la igualdad de oportunidades está en el punto de partida de lo heterogéneo. ¿Sí? Me parece que en eso la escuela se tiene que pelear hacia adentro para ver qué posicionamiento institucional toma. La política educativa lo escribe y lo instala dentro del diseño curricular y lo instala dentro de la ley. Lo que pasa es que, como toda cuestión que se instala desde afuera, se va a hacer práctica en tanto y en cuanto esto también se dé como discusión dentro del marco de las instituciones. Exactamente. ¿Sí? Y que haya un apoyo también. Tiene que haber también un apoyo. A mí no me preocupa la relación de poder asimétrica, ¿eh? No me preocupa la relación de poder asimétrica que en la escuela debe haber. Lo que me preocupa es que el otro entienda, que el docente entienda, que esa relación de poder asimétrica es neutral, porque no lo es. El primer eslabón de la deconstrucción de esa relación de poder en términos de obstaculizadoras de la aparición del otro es cuando el docente entiende que esa relación de poder es una relación neutral. Esa relación de poder no es una relación neutral. Me parece que el punto de partida para ese vínculo pedagógico es ese lugar. Claro. Hay algo que, ya de Yapa, que lo podemos por ahí vincular con lo que estabas diciendo recién. Viste que vos al inicio hablabas de que a medida que van pasando a lo largo de la historia acontecimientos que por ahí son importantes, cambian los que son los paradigmas con los que nos vamos manejando, y también está incluido también el paradigma educativo. Una pregunta que yo tenía registrada del otro día de los chicos es: ¿cómo influye la educación virtual que este año se está desarrollando? ¿Sí? Si la podemos llamar educación virtual, porque en algunos contextos sabemos que no se está dando, ¿no? Pero esta educación que estamos llevando este año en pandemia, ¿va a producir un cambio de paradigma a nivel educativo, por un lado? Y después, ¿cómo influye esta educación que estamos implementando este año en lo identitario que vos estabas nombrando al principio, ¿no? Sí, a ver, yo creo que una cosa tiene que ver con la otra, porque un cambio de paradigma implica una nueva mirada respecto del sujeto, y en esa nueva mirada las condiciones de esa identidad añeja se reformulan necesariamente. A ver, hoy por hoy no diría que hay un cambio de paradigma determinante con relación a esto, tampoco diría que estamos en el marco de una educación virtual, porque no fue pensada desde ese lugar, ¿sí? Me parece que estamos transitando un espacio bastante acomodado a lo que puede ser prácticas virtuales, y que van a generar un nuevo escenario, porque en realidad lo que están modificando son las características del vínculo pedagógico. La verdad que a mí me resulta como muy difícil pensar la escuela sin la presencialidad. Sí me resulta bastante propio pensar la escuela en un ámbito más bimodal, en un ámbito donde ofrezca por ahí condiciones múltiples. Pero una escuela sin la presencialidad, sin el contacto, me resulta muy difícil pensarla en términos de la construcción de ese vínculo. Ahora,
si lo virtual o estas prácticas, digamos, a distancia van a tener que ver con fortalecer aquello que después de lo presencial se va a generar, y por eso digo lo bimodal, me parece que son cuestiones legítimas y que van a pasar, digamos. Este año, sin duda alguna, lo que hizo fue poner sobre la mesa que el formato escolar, tal cual estaba pensado, no sirve más. Y no porque el que sirva sea lo virtual, sino porque en realidad ya no servía en la presencialidad el formato presencial y de la característica que estaba siendo planteada esa presencialidad. ¿Sí? Como si los pibes iban a la escuela, iban por los compañeros. Si los pibes iban a la escuela, iban para encontrarse con el otro, pero no iban porque les interesaba todos los contenidos que le iban a enseñar. ¿Sí? Digamos, la escuela, sobre todo la escuela secundaria, se quedó parada en esa lógica enciclopedista que tiene como 200 años. ¿Sí? Pero bueno, me parece que esto, una de las primeras cosas que desnudó es eso, digamos, le dijo a la escuela, el formato con el que venías trabajando no sirve más. Esto no significa que el formato para trabajar sea el virtual. Claro. Esto lo que significa es que el formato escolar, inclusive desde lo geográfico, ¿sí? La concepción del aula, la forma en la cual esa aula se da geográficamente, no sirve para generar situaciones de aprendizaje que produzcan igualdad de oportunidades. Y la otra cuestión que creo que evidenció es las grandes diferencias que hay entre las personas respecto del acceso al sistema educativo. Digamos, las había en otro momento cuando esto era solamente presencial, solamente que se notaban menos. Me parece que esto lo que hizo es visibilizar esa condición más aún todavía. ¿Sí? Totalmente. Después por acá, algunas cuestiones más. No sé quién... Ahí está. Claudio, de vuelta. Porque Jerónimo había hecho una pregunta también, pero se contestó en el transcurso, que era si estábamos lejos de una... ¿Qué pensabas? Si estábamos lejos de una escuela con igualdad de condiciones para todos y todas sus integrantes, que creo que ya ha quedado contestada hace 2 segundos, así que no hay mucho más para agregar. Y Claudio había preguntado por el segundo mito. Dice, la escuela también en cierta medida no tiene que trabajar en el contexto, brindando oportunidades en función del desarrollo de las personas en su contexto. Pienso en qué clases estandarizadas que formen de igual manera en una escuela en plena capital, donde las necesidades son distintas a escuelas que están en zonas de campo, donde se podría enfocar mejor en enfocar en mejoramientos de los procesos de producción de la tierra. O sea, son necesarios adecuamientos al lugar. Eso era lo que planteaba. Siempre para garantizar mejores oportunidades y condiciones de desarrollo. Después... A ver, ahí hay una cosa que es importante pensar. Digamos, la escuela pensada fuera del contexto del mercado, la verdad que es como bastante compleja en términos de posibilidades a futuro, ¿no? Como en un modelo bien neocapitalista como el que estamos atravesando, si hay algo que no está pasando es pensar la escuela con relación al mercado, y eso es una de las de los más grandes errores que tiene que ver con la falta de oportunidades, porque en realidad lo que no produce es sujetos que se puedan incorporar a esas condiciones laborales, ¿sí? Y no digo en términos de aceptar lo que está dado, sino en términos de poder acceder al trabajo, concretamente. Claro. Me parece que la escuela, de cualquier manera, cuando se piensa desde este lugar, sin duda alguna, debe apuntar a contextualizar aquel espacio de formación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo pensara en formar en un contexto en donde lo que prima fundamentalmente es el trabajo ligado a los servicios y sostuviera una escuela agrotécnica, y la verdad que la oferta laboral sería bastante restringida para los técnicos que salen de la escuela agrotécnica. ¿Sí? Entonces me parece que la relación entre escuela y mercado laboral es algo que debe pensarse en el contexto de las políticas educativas nacionales y después regionales, ¿sí? Ahora, la condición de igualdad de oportunidades no solo tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con el manejo de herramientas múltiples para poder incorporarse a el modelo sociocultural que está fuera de la escuela, ¿sí? Y eso necesariamente yo creo que es algo que la escuela
intentó sofocar permanentemente ligada a esta condición homogeneizante que tuvo, ¿sí? A partir de la cual, ¿qué quiero decir con esto? A ver, si yo parto de la base de que todos los pibes, porque empiezan segundo grado, están en el mismo pie de igualdad, en las mismas condiciones para poder avanzar sobre todos los contenidos que el diseño curricular de segundo grado dice, me equivoco. Porque el recorrido de todos esos pibes durante primer grado, sin duda alguna, fue distinto. Con lo cual, si ese punto de partida no considera la posibilidad de pensar ese recorrido a la luz de la individualidad, a la luz del recorrido que los chicos tuvieron en primer grado, el punto de llegada va a ser totalmente heterogéneo, pero en términos de oportunidades. Y lo que tiene que ser es homogéneo en términos de oportunidades, pero al final del recorrido, no al principio. ¿Sí? Si yo lo pienso al principio, lo pienso todo el mundo igual. Todo el mundo parte del mismo lugar. Con lo cual, todo el mundo tiene la misma posibilidad. Y eso es mentira. Claro. ¿Sí? Si yo lo pienso al final, digo, bueno, el proceso de homogenización que tuviera que ver con el hecho de que todo el mundo pudiera conocer, manejar las mismas herramientas para enfrentarse a los problemas que le generan afuera de la escuela, es lo que va a producir la igualdad de oportunidades. Pero lo pienso al final, no lo pienso al principio. Al principio lo pienso como un espacio heterogéneo, como un espacio diverso, como un espacio mucho más ligado a trayectorias que se han podido hacer desde recorridos muy distintos. Sobre todo cuando estamos hablando, tal vez, en una trayectoria que uno la puede pensar de primer grado a todo el secundario, cuando ese pibe de primer grado viene de condiciones de alta vulnerabilidad, viene sin haber atravesado el nivel inicial, viene sin proceso de lectoescritura constituido e ingresa a la escuela primaria igual. ¿Sí? Los niveles de diferenciación que se producen respecto de trabajar con esos pibes, con los pibes que han venido cursando 3 años seguidos el nivel inicial, son altamente diferenciadores. Y esos son los que producen ese punto de llegada que no es igual para todo el mundo. Pero esta lectura hay que hacerla en todo el recorrido del estudiante, no hay que hacerla solamente de grado a grado. Esto hay que hacerlo en el recorrido de toda la escuela primaria y toda la escuela secundaria. ¿Sí? Hay una viñeta que muestra tres chicos queriendo ver un partido de fútbol con una pared por medio. Sí, son 3. Me conozco. Es un nene muy chiquito, uno de una estatura normal y otro muy alto. Entonces daba la relación de que era igualdad y que era equidad, creo que era la relación, eran las 2 palabras. Te decía, los mostraba al principio, están los 3 parados atrás del paredón, los 3 están teóricamente en la misma situación, pero uno no ve. Ahora, la igualdad estaba cuando le pongo un cajón al que no necesita, al que no llega a ver, le doy un escalón al que está medio que tampoco llega a ver, y quedan todos mirando a través de esa pared, teniendo, digamos, ahí sí la posibilidad de todos de ver lo mismo. Hay una... Yo hago una apuesta un poquito más fuerte a eso. Yo digo que cada uno conserve su estatura y que volteemos el paredón. Está bien. Pero yo lo que estaba pensando... Cada uno va a conservar su condición, pero la barrera no puede ser el paredón, y yo sortear la barrera a partir de los cajoncitos que le dan a cada uno la condición de iguales, porque no son iguales. No, eso es lo que... No son iguales. El problema ahí es el paredón. Claro. No son los pibes, el problema es el paredón que está adelante. Algo que discutimos a veces con los chicos con esa viñeta es, que este año no la utilizamos, es justamente que por más que todos vean, no todos van a ver lo mismo. ¿Sí? O sea, van a mirar lo mismo, posiblemente todos de la misma altura, como muestra la imagen, pero lo que vean y lo que representa eso que ve para cada uno va a ser propio. Entonces también está bueno, o sea, aprovecharlo también desde ese lado, ¿no? Ver de que no necesariamente mostrarles qué es lo que pasa cuando uno da una clase y prepara una clase, o sea, uno trata de tener un montón de cosas en cuenta y lo que vos en esa clase estás mostrando y estás tratando de transmitir, cada uno lo ve a su manera y lo asimila y lo reproduce y lo asimila, sí, de una manera muy propia en función del recorrido que tuvo para llegar ahí. O sea que son cosas que están buenas para pensar. Había una preguntita, Ana, que es la que le ibas a hacer vos, de lo del cambio del diseño. Sí, tal cual. Que preguntaba David
si el cambio de diseño curricular de la carrera de matemática e inglés contempla la inclusión como contenido a abordar en las materias y qué pasa en el resto de las carreras. Sí, esto es algo que le habíamos dicho, a Walter lo habíamos A charlado. ver, Sí. Acá hay como un par de cuestiones. Que lo contemple no significa que lo laburemos. Son cosas distintas. Yo puedo poner como materia educación para la diversidad y trabajar sobre cualquier otra cosa. ¿Sí? Los profesorados de matemática y de inglés tienen una materia en tercer año que se llama Educación para la Diversidad y que tiene que ver con poner en discusión todas estas cuestiones que estamos hablando ahora, ¿no? Yo la tengo en tercer año de inglés y particularmente lo que hago es poner en tensión permanentemente el lugar del otro respecto de cómo piensa al que tiene al lado, respecto de cómo se piensa a sí mismo, intentar este proceso de deconstrucción que describía antes, ¿sí? Que existe una materia no necesariamente define un enfoque pensado de este lugar. ¿Por qué? Porque de cualquier manera la concepción de la práctica en los profesorados sigue teniendo una mirada extremadamente enciclopédica y atomizada, a partir de la cual lo más importante es la materia disciplinar, a partir de la cual lo más importante es que rindas lo más posible y en función de eso, de que sepas la mayor cantidad de contenidos posibles también, ¿sí? Yo siempre digo, me parece que lo que primero que tenemos que poder pensar entre todos, los profesores de la fundamentación y los profesores disciplinares, es en formar un sujeto que permita cambiar algo de esta realidad dentro de la escuela como institución que por lo menos sigue existiendo, ¿sí? Y para eso no necesito que exista una materia que se llame Educación para la Diversidad. Yo lo puedo trabajar en cualquier espacio porque depende del posicionamiento que asumo para poder llevar adelante ese espacio. A ver, cuando estas discusiones no se daban porque un diseño curricular no decía que se tenían que dar, yo las laburaba en política institucional, las laburaba en sociopolítica, las laburaba en otros espacios, pero porque las metía yo. Claro. ¿Sí? Entonces me parece que esto tiene que ser parte de un posicionamiento en donde diga, bueno, a ver, estamos formando futuros profesores que van a estar adelante de niños y niñas, ¿sí? De adolescentes, y que de alguna manera van a tener que desarrollar en ellos, ¿sí? Un pensamiento autónomo, crítico, responsable, un pensamiento en libertad, y la mejor manera de poner en práctica esa situación es habiendo sido formado en ese mismo marco. Entonces requiere de un posicionamiento de parte nuestra y no necesariamente de que haya una materia que diga que lo tengo que enseñar, ¿sí? Ahora, con esto no quiero decir que no está bueno que haya una materia que ponga esto sobre la mesa, porque también es un punto de partida para poder empezar la discusión. Claro. De ahora en más, me parece que nos queda mucho recorrido por hacer todavía, ¿sí? Sí. Y también una coordinación a nivel institucional, ¿no? Porque pasaba por ahí en el plan viejo con matemáticas y enseñanza, los que teníamos matemáticas y enseñanza, había mucha diferencia en la manera en que encarábamos, porque el diseño en realidad no especificaba demasiado, entonces en realidad había profes que lo encaraban para un lado, otros para otro, y por ahí el chico que egresaba habiendo cursado en un turno, con por ahí un profesor que tenía ese lineamiento y a lo largo de los años lo tuvo, salía con otra formación y con otra forma de ver las cosas por ese profesor que tuvo, ¿no? Que por ahí hizo la diferencia. Claro. Y otros turnos por ahí no. Claro. Porque por ahí, entonces eso también genera... A ver, en la condición administrativa, nosotros seguimos teniendo para poder producir la evaluación anual de un estudiante, que es la categoría de atraso académico. Claro. Yo la verdad que la palabra atraso la Es erradicaría de cualquier situación, porque los recorridos, insisto, son muy distintos. O sea que el sistema está cargado de estas situaciones. Es más, a ver, cuando yo no le pongo una nota numérica a un estudiante y le pongo un aprobado o un desaprobado, también aparece el reclamo por parte del estudiante de qué nota significa el aprobado. ¿Sí? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Por eso digo que estamos sumamente atravesados por ciertas condiciones meritocráticas
que no nos hacen ni malas personas, simplemente nos hacen las personas que pudimos ser, ¿sí? Claro. Y necesitamos como referenciarnos con aquellos que conocemos. Lo que conocemos es el orden numérico, ¿sí? Y el orden numérico necesariamente determinó al sistema educativo a través de toda su historia. Con lo cual, insisto, es necesario de construir estos procesos para poder empezar a pensar en otro tipo de modelos, ¿no? Cuando uno habla de evaluación formativa, de evaluación anual, de romper con lógicas ligadas a la asistencia, con lógicas ligadas a la promoción a través de una nota, de una mirada más procesual, y es mucho más laburo. Es mucho más laburo porque hay que estar mucho más encima de los recorridos individuales y asistir a esos recorridos. Yo lo que creo es que las producciones de los estudiantes en ese aspecto también son mucho mejor producciones. Sí. Cuando uno está encima de esas situaciones y puede acompañar, ¿sí? No puede merituar esa condición, ¿no? Digamos, porque es un 4 tenés que seguir avanzando, porque es un 5 un poquito menos, o porque es un 10 ya terminaste el recorrido. Me parece que en el 10 no se termina el recorrido de nadie. No. Y este año yo creo que eso se evidenció mucho porque en cierto punto todo el contexto que tuvimos ligado a la ASPO y lo que es la evaluación fue cambiando mucho a lo largo del año. Y en educación secundaria, particularmente yo sigo trabajando ahí, pasó eso. O sea, primero era hacerle entender al chico de que no iba a ser calificado numéricamente, porque nos habían dicho que no podíamos calificar. Entonces pasaba lo mismo que estás planteando vos. Yo le pongo un bien, el papá. ¿El bien qué significa? ¿Un 7, un 8 o un 9? Terminé haciendo un acuerdo con los chicos para volver a usar los números. ¿Por qué? Porque generaba tensiones que ellos no sabían cómo manejar. Entonces ahí vos te das cuenta también que ellos están muy ligados a sentirse y por ahí pensarse en un número, ¿no? Igual ahí hubo un error importante, un error no, digamos, yo creo que ahí hubo una fuerte incidencia de los medios de comunicación ligado a la formación de una mirada respecto de este año escolar, que instaló la representación de que todo el mundo pasa y todo el mundo aprueba, cuando por ahí uno leía los documentos del Consejo Federal y no decía. No es eso, no. ¿Sí? Entonces, me parece que ahí los medios de comunicación jugaron un papel gigantesco en el hecho de mucha bajada de bandera de parte de los pibes. Digamos, y esto, a ver, yo lo pienso desde el lugar del pibe y es lógico, la verdad que lo pienso, me parece un razonamiento propio de un pibe de 14, 15 años. Si igual paso, ¿por qué voy a hacer el esfuerzo? Digamos, si no hay ninguna motivación con relación a eso. Me parece que en ese sentido los medios de comunicación le jugaron al Estado una pasada fuerte, un pase de factura fuerte. ¿Por qué? Porque en la letra escrita de los acuerdos federales no aparecía en ningún momento esta situación de todo el mundo pasa. No. Sí hablábamos de esto que estábamos diciendo, de evaluación formativa, de recrear los espacios de aprendizaje, de tratar de sostener los vínculos, de sostener al otro, de que el otro tenga vinculación con el espacio escolar, de la evaluación anual, de romper con las lógicas trimestrales o cuatrimestrales, pero no hablamos de que todo el mundo pasa. Hablamos de que todo el mundo tiene que laburar para avanzar en un año diferente. Claro. ¿Sí? Esto cada uno lo interpretó como quiso. Eso, fue como cambiar la concepción de evaluación que estaba prefijada en todos los actores que estaban dentro de la institución. Es más, muchos profesores les costó cambiar eso, cambiar esa mirada con la que se manejaban. Y no creo que tampoco se haya podido, lograr, porque en realidad es un año que todavía está en proceso y viendo a ver de qué se saca todo esto, ¿no? Y cuanto más arriba te vas en el nivel educativo se hizo todavía más difícil. Tanto sea a nivel terciario, si te vas a nivel universitario pasa exactamente lo mismo. Hay una especie de detonación en algunos aspectos muy evidente, que dejó a los alumnos en algún punto muy en banda. Pero exacto, yo creo que dependió mucho este año de la reflexión que hizo el docente de su propia práctica. Sí, totalmente. Porque el docente que este año pudo reflexionar y se dio cuenta de que el chico necesitaba un acompañamiento adicional al que venían teniendo antes, vos con ese grupo vos lograste hacer un montón de cosas porque hiciste por ahí ese cambio de decir, bueno, a ver, aflojemos un poco, cambió todo, pensemos a ver qué sirve, qué no sirve, ensayamos con ellos y vemos si juntos salir adelante. El profesor que por ahí se planteó esto y empezó a trabajar sobre ello, la verdad que fue un año donde se pudo aprovechar mucho pese a todas las dificultades que hubo. Ahora, si ese proceso de reflexión no se dio, pasa esto que estás planteando vos, que pasa en muchos casos, o sea...
Pero bueno, es también un año muy atípico para pensar también todo eso, ¿no? Es como que uno lo está sobre la marcha Sí, diagramando. la sorpresa de este año hizo que saliera lo que pudiera. Sí. Fue muy difícil organizar la gestión de cualquier institución con la sorpresa del 16 de marzo, que en realidad todos la pensábamos para 20, 30, 40 días y terminó siendo todo el año. Claro. Me parece que ahora ya nos encuentra en otro lugar como para poder pensar cómo seguir adelante. No fueron fáciles generar espacios de reflexión. A ver, no es fácil sacar a alguien de un formato No. tradicional y que está historizado sobre determinada lógica y de pronto decirle que lo tiene que pensar de otra manera. O sea, es necesario que el otro pueda convencerse que ese otro formato que se está pensando para poder evaluar, para poder hacer un recorrido de enseñanza y de aprendizaje, es un formato posible y es un formato legítimo. Cuando el otro lo piensa como un formato no legítimo, obviamente no le pone trabajo, no le pone empeño a lo que hace, no le pone conocimiento y eso se ve necesariamente en el impacto que produce con relación a los aprendizajes de los estudiantes. No queda otra. Esto No. nosotros el año que viene lo vamos a ver seguramente en el nivel superior cuando tengamos las primeras experiencias con los chicos que salen de secundaria. ¿Sí? Seguramente vamos a ver estos recorridos, vamos a poder evaluar estos recorridos. Sí. Eso va a ser algo interesante para poder pensar el año que viene. Uriel acá pregunta, ¿qué medidas estatales e institucionales se podrían tomar para poder llevar de una mejor forma las diferencias de oportunidades y la diversidad de cada estudiante? Nosotros establecimos algunas cuestiones como muy claras y rotundas respecto de poder romper con algunas situaciones diversas. Por ejemplo, la no consideración de la asistencia en un esquema sincrónico de actividad fue una de las políticas institucionales que se tomó justamente para no desfavorecer a aquellos que no podían conectarse o no tenían dispositivos para que eso sucediera, ¿sí? Eso no le quitaba al estudiante o al estudiante la necesidad de avanzar sobre las producciones que los docentes le solicitaban, pero sí les quitaba a los docentes la necesidad y la obligación de tomar asistencia en un contexto de esa característica, ¿sí? Otra de las cuestiones tuvo que ver con la consideración de la evaluación de carácter anual, no de carácter cuatrimestral, mirando todo un proceso recorrido a lo largo del año y no mirando acciones cuatrimestrales ligadas a un parcial. Claro. Situaciones que también hubo que desandar, ¿no? Porque algunos profes tomaban parciales o tomaban asistencia en el Zoom. Nada, hubo que salir también a dar pelea con eso, ¿sí? Lo que pasa es Lo que vos que a mí antes me parece como muy, venías de concebir una a mí me parece evaluación como muy única difícil por ahí. avanzar. ¿No? O ¿Cómo? sea, claro que vos antes en esa modalidad de presencialidad, por ahí el docente concebía que evaluaba únicamente en el parcial. En cambio, ahora, al no existir ese parcial, es como decir, ¿y ahora cómo evalúo? ¿No? Es como repensarse también ese proceso que por ahí estaba muy internalizado, incluso en los estudiantes también, porque también pasa esto de que estudio para el parcial porque el parcial es la evaluación que tengo durante la cursada, durante el primer cuatrimestre. Y por ahí todo ese proceso, en algunos casos, pasaba que por ahí no se le daba el valor que por ahí tenía, porque lo que importaba era la nota del parcial. Este año, al no ver eso, es como que muchos Sí. quedaron ahí. Yo creo que este año descolocó a más de uno, insisto, respecto a ese formato que está historizado con relación a la práctica. Pero bueno, a mí me parece mucho más interesante salir a pelear una nueva forma de mirar esta Sí, realidad que quedarme pensando en que tengo que pensar un parcial o lo que fuera. La verdad obviamente. que en algunos aspectos a mí me resultó más interesante pensar en un trabajo mucho más colectivo y mucho más procesual que en la mirada de la situación de examen parcial, ¿sí? Después respecto de lo otro que preguntaba uno de los chicos, Sí, creo, Uriel. hay cuestiones, Uriel, que deben ser políticas de Estado. Que, digamos, a ver, para yo producir situaciones de igualdad en términos de conectividad, tengo que necesariamente recurrir a un Estado que me asista desde algún lugar. Lo mismo si es en términos de dispositivos, ¿sí? Nosotros hasta el año 2015
2014 entregamos computadoras a todos los estudiantes que ingresaban al instituto. ¿Sí? Muchos de los pibes y pibas que actualmente están cursando se están pudiendo manejar gracias a esos dispositivos. Después del 2014 no llegaron más partidas de netbook a las instituciones de nivel superior no universitario, con lo cual empezó a aparecer nuevamente el problema del dispositivo. Si vos a eso le sumás el tema de conectividad, que esto es una de las cuestiones que más produce diferencias con la universidad, porque las universidades tienen plataformas que son .edu y nosotros no tenemos esas plataformas y las plataformas .edu no consumen datos. Desde ahí tenés otra política desigual que debiera haberse podido resolver fácilmente desde una política de Estado que garantizara a los institutos superiores una plataforma que no consuma datos. ¿Sí? Un .edu del ABC, cualquier cosa, no sé. ¿Sí? Sin embargo, la plataforma del Infod, que es con la que nosotros en general lo manejamos, es una plataforma que históricamente fue para los institutos superiores, pero con consumo de datos. Tampoco hubo acuerdos rápidos con las telefonías para poder trabajar en el consumo de datos, en el no consumo de datos que las telefonías no deberían haber aplicado en este contexto. ¿Sí? Pero hay cuestiones que institucionalmente uno puede resolver y hay otras cuestiones que son parte de política a nivel provincial y a nivel nacional. Nosotros, inclusive, en términos de igualdad, de generar algunas igualdades de oportunidades con relación a la universidad, estamos, pero a años luz de poder pensar algunas lógicas respecto de campus propio, respecto de recursos tecnológicos propios, respecto de recursos financieros para poder pensar en la compra, por ejemplo, de recursos tecnológicos para los estudiantes que estén en condiciones de no acceder a un dispositivo. No tenemos esa forma de poder generar presupuesto. No. Algo que plantea Paula, dice, bueno, hola, como menciona la profesora Catramado sobre cómo reaccionó el docente frente a la educación virtual, ¿hay alguna forma de que el Ministerio evalúe a los docentes durante este año? ¿O solo se evalúa o se tiene en cuenta si los estudiantes se pudieron conectar o no con el docente? ¿Si pudieron seguir la clase o no? ¿Hay alguna propuesta para evaluar esa cuestión pensando que no sabemos cuándo va a cambiar esta situación sanitaria? No, no hay ninguna propuesta. En realidad, lo que hay que asegurar es la condición de vinculación del estudiante con la escuela, por lo menos hasta el 30 de abril del año que viene. Digamos, nuestra obligación, de alguna manera, es poder sostener ciertas prácticas de vinculación hasta el 30 de abril del 2021, suponiendo que el 2021 también va a comenzar en este contexto. Sí, en un contexto de virtualidad, por lo menos en el AMBA y particularmente en algunos distritos del AMBA, ¿sí? Pero no hay ningún programa que tenga que ver con supervisar a los docentes respecto de su vínculo con los estudiantes en términos de un vínculo más masivo o menos masivo, ¿sí? Sí hay estadísticas a partir de la cual uno le pide al docente qué cantidad de alumnos sostienen vínculo con la materia, no de manera sincrónica, de cualquier manera. Eso sí, lo pedimos para ir viendo la cantidad de docentes, de estudiantes de principio de año hasta ahora que han podido sostenerse en ese vínculo. Y de la acción de preceptor y los docentes también tratar de rescatar esa condición. Pero bueno, no hay una política pública con relación a esto para poder llevar adelante un control de esta condición. De hecho, con el programa ATR, con este famoso programa ATR que sale ahora, la estadística provincial marca 9 de cada 10 pibes conectados. Y la verdad que esa no es la estadística del distrito de Quilmes, por ejemplo. Si bien esta es una estadística provincial que incluye, qué sé yo, el partido de Lobos, el partido de Junín, y eso puede modificar algo de los datos, la mayor concentración urbana está acá. Y la verdad que nosotros tenemos un registro de un 40% de pibes que está fuera de la escuela. Pero bueno, son datos que se manejan a nivel estadístico, ¿sí? Que no van a tener que ver con el control o supervisión de los profesores.
Bueno, después Emma, y ya con esto vos tenías, y cuarto ya te tenías que ir, me habías dicho, así que vamos Sí, redondeando. Emma lo que otra pregunta reunión. es, sí, por eso, estás de suma en suma. En lo que respecta al grupo de Sí. estudiantes y la forma en que se relacionan, si dentro de ese grupo, por ejemplo, alguno sufriera alguna discapacidad, ¿no? Además de la guía del docente para concientizar al grupo sobre la patología del estudiante para que puedan acompañarlo o ayudarlo, ¿existen cursos o charlas para los estudiantes en las instituciones para abordar alguna situación hipotética de esta índole? Y a eso le agrego una preguntita que también estaba por acá, que era si vos considerás que es necesario que dentro del trayecto, dentro de la formación docente, haya algún equipo de orientación o de asistencia para los chicos. Eh, yo creo que dadas las características, empiezo por el final, creo que dadas las características que estamos atravesando las personas que estamos dentro de las instituciones escolares hoy, un equipo de orientación dentro de cualquier institución, obligatoria o no obligatoria, es más que necesario para poder asistir a algunas cuestiones de muy diferente índole, ¿eh? No Sí. estamos hablando de problemas No de solo aprendizaje, discapacidad, estamos claro. hablando de montos. No, no, no. Ahora bien, con respecto a la capacitación o cursos para poder saber cómo manejarse en esos contextos, a mí me parece que ustedes lo habrán visto seguramente en las otras charlas, pero en un programa de asistencia, de trabajo colectivo con algún estudiante o algún estudiante que esté en condiciones de un proyecto de inclusión, la figura de nosotros es de organizador junto con la MAI o el MAI. No nos correspondería a nosotros ni debiera correspondernos hacer adecuaciones que tienen que ver con el ámbito de lo psicológico o lo psicocognitivo. Me parece que eso requiere de una formación de otro nivel de especificación que no sería tan posible en un profesorado. ¿Sí? No, habría como que incrementar la carga horaria o habría que reemplazar espacios curriculares para pensar en abordar todo lo que tiene que ver con el espectro ligado a la atención de pibes y pibas con otro tipo de necesidades. Sí me parece que es necesario poder producir al interior de las cátedras cierto entrenamiento del ojo con relación a poder detectar algunas cuestiones que sean necesariamente derivables para el diagnóstico. ¿Sí? Ahora, el trabajo con ese otro no lo va a resolver un curso de capacitación ni lo va a resolver una charla. Lo va a resolver el trabajo coordinado entre el equipo, el docente, el maestro de apoyo a la inclusión, el acompañante si es que lo tiene, la familia. Ahí hay un equipo interdisciplinario muy, muy amplio. Bueno, y la última que tenemos acá es que con respecto a las propuestas ATR que habías nombrado recién, si considera que resguarda a los estudiantes de los profesorados que saldrían a asistir a los otros estudiantes del secundario. O sea, hay alguna, porque eso charlábamos también hace un tiempito, acerca de qué tanto está normado, ¿no? Todo esto, porque el estudiante se va a ir a acercar del Instituto de Formación y Artes, se va a ir a acercar a la casa o a un lugar donde se estipule para poder asistir a este chico de nivel secundario y ver, lo que acá, digamos, preguntan y se orienta es, ¿hay algún tipo de seguridad que apoye, porque estamos en una situación sanitaria donde esa persona también está saliendo y está asistiendo a otra en un contexto que no es el propio, obviamente con un protocolo en medio y demás, ¿no? Pero, ¿qué marca la normativa en torno a esto? ¿Qué seguridad por ahí se le puede dar al estudiante de terciario, ¿no? Que va a ir a asistir a estos chicos? Todavía no hay normativa al respecto. O sea, hay el documento que ustedes recibieron y que se socializó hoy en Facebook. Está la resolución que legaliza la implementación del programa ATR, el anexo 1 de la resolución, que es lo que hoy se publicó en Facebook, ¿sí? Que son los lineamientos generales, y algunas consideraciones particulares que debieran formar parte de una normativa que está por venir teóricamente, pero que todavía no vino. Iba a llegar hoy y no llegó, y esperemos que llegue mañana. Lo que sí dejaron claro es que la atención no va a ser domiciliaria, va a ser en la puerta del domicilio. Claro. ¿Sí? O sea, que el estudiante que se inscriba en el programa y participe de este tipo de apoyo, de acompañamiento, más allá de todos los protocolos sanitarios de cuidado que tenga que
tener en cuenta para poder llegar hasta la casa de los chicos y de las chicas que les toque asistir y ayudar, va a ser no desde el interior del domicilio, tomando contacto con el interior y con las personas que viven en el domicilio, sino desde la puerta del domicilio. ¿Cómo va a ser desde la puerta del domicilio? No tengo ni idea. La verdad que no tengo ni idea, ¿sí? Sí sabemos que el acompañamiento va a ser hasta ahí, ¿sí? Y que va a tener que rendir cada 15 días un registro escrito de aquello que tuvo que ver con ese acompañamiento. Lo que pasa es que esas precisiones, yo se las comento de una reunión que ayer tuvimos con la subsecretaria, pero No hay nada formal todavía. en términos escritos, digamos, una normativa escrita que diga que eso va a ser así, todavía no llegó. No. Bueno. No, es un programa que hoy por hoy, a ver, por lo que preguntaba el compañero, hoy por hoy abre mucho más dudas que certezas respecto del cuidado de los estudiantes, e inclusive respecto de la intervención pedagógica. Digamos, a ver, la pregunta es, ¿esa intervención va a ser una intervención pedagógica realmente? ¿Va a poder generar ese vínculo que se pretende con esos estudiantes para que esos estudiantes vuelvan a la escuela el año que viene? Digamos, parte de la discusión también pasa por ese lugar, ¿no? Claro. También, cuando toque la puerta del domicilio, ¿le van a abrir? Porque por ahí el pibe o la piba no quieren saber nada con la escuela. Sí. Entonces por ahí no le van a abrir. Es que estás Entonces, bueno, hay trabajando muchas con cuestiones chicos. que todavía están en el tintero. Sí. 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 Hasta que no venga nada escrito. Lo que pasa es que eso es incongruente con la fecha de inscripción que pusieron, que es hasta el día de hoy, que teóricamente se va a extender. Pero debiera haberse generado todas las especificidades necesarias acerca de la implementación y después producir la inscripción para que la persona que se inscriba tome conocimiento de en qué condiciones va a realizar esa intervención, ¿sí? Pero bueno, salió políticamente a resolver una situación que inclusive termina el 15 de diciembre. Esto no es para el año que viene. Esto empieza ahora y termina el 15 de diciembre. Sí, 2 meses. Sí. Tal cual. Así que bueno, no sé, Ana Laura, si vos querías preguntar algo más o algo que te haya quedado por ahí. No, por acá nada más. No. Nos llegaron y después en el chat, esa fue la última pregunta. Así que no hay nada más. ¿Está Busetti ahí? Sí. ¿Está Alberto Busetti? Está Alberto Busetti. Metido. ¿Está acá? Lo tengo ahí con Galaxy Ah, A10. sí, míralo, qué bien. ¿Me estás espiando, Busetti? Está controlando. Ese es Alberto, querido. Gusto verte, querido. Bueno, entonces ya gente, estamos. Yo estoy medio tarde para lo que sigue. Agradecemos Así un que, montón. Muchas gracias. por favor, cualquier cosa, cualquier otra reunión que quieran que hagamos, la programamos, no hay problema. ¿Sí? Para Buenísimo. mí, encantado, buenísimo. Son experiencias re lindas. Buenísimo, bueno. Espero que les haya servido. Muchas gracias. Nos Gracias. vemos. Hasta luego. Chao. Chao a todos. Hasta luego. Que sigan Nos bien. vemos. Chao, chao. Gracias.